Todo esto habíamos visto, pues. La historia, toda la dieta que no deben comer, la historia natural, sal, carne roja, las endoscopías, y hablamos de factores de riesgo. ¿Esto ya no se acuerda? Ya no vimos esa parte, no alcanza el tiempo. Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿3 clases hoy día? Virtual. Ya lo resumimos, ¿ya? Ya. Estómago es el más conocido. Todos les van a preguntar, así que en el examen ya no viene estómago, casi siempre ocurre eso. Vienen revisadas de páncreas, de esófago, duodeno. Pero igual lo vamos a resumir. Cuando tienes sospecha con todo lo que hemos dicho, este es el resumen de tu estómago, ¿ya? Cuando tienes sospecha de cáncer, estómago, con todo lo que hemos mencionado, buscas ganglio de Virchow, se ha bajado de peso, epigastralgia, llanura precoz. ¿Qué indicas? ¿Cómo se diagnostica? No existe otra forma, ¿eh? Nos hemos tratado de inventar pepsinógeno, algún marcador, no ha surtido efecto en el mundo. Hasta ahora no existe nada que sea la endoscopía con biopsia. Por supuesto, la endoscopía, muchachos, tiene que ser hecho por un buen gastroenterólogo y que tenga un buen equipo, porque ha pasado un compañero de ustedes, bueno, no es de medicina ya, pero es de tecnología, de la Conti, una muchachita que había terminado tecnología, había pasado por 5 endoscopistas, 5 gastroenterólogos, y todos le han dicho que no había nada, pero ella tenía mucha clínica, epigastralgia, había bajado de peso 12 kilos en ese tiempo que estaba visitando a los médicos. Y yo no le hice otra cosa más que le planteé la tomografía. En la tomografía todo el estómago estaba engrosado, como si fuera rinitis, cáncer. Y le mandé otra vez a la endoscopia diciéndole, ¿no? Mire, hay una masa en el estómago, ocupa cuerpo antro, toma la atención. Y hicieron múltiples biopsias, como 12, normalmente uno pide 5 a 6, pero hicieron así y ahí salió carcinoma células en anillo de sello. Entonces no solo depende del gastro, depende qué equipo usa. Y ahora existen equipos que tienen magnificación, que tienen NBI, que tienen cromoendoscopía, entonces es como ponerle colores a las lesiones que pueden ver. Y el otro, la biopsia, tiene que ir a un buen patólogo, porque me ha pasado, los patólogos de acá me odian, ¿no? Pregunten, porque me ha pasado que me dicen es cáncer y clínicamente no parece cáncer. Cuando manda a revisar con un patólogo del INE, dice que no era nada. O al revés, dicen inflamación cuando es cáncer. Eso ya es peor, ¿no? Tú dejas de operarlo a alguien que sí debería entrar. Pues cada cosa que hagan, tienen que hacerlo a uno. Si no, estamos mal, ¿no? Estamos tratando vidas. No puede ser a media caña. Entonces, un buen gastro, un buen patólogo. Una vez que tienes, hasta acá ya tienes el diagnóstico. Está diagnosticado el paciente, tiene cáncer. ¿Qué haces una vez que tiene el diagnóstico? Tengo que saber el estadiaje. Todos los pacientes, absolutamente todos, ¿ya? El de Huancavelica, el que es especialista, el que es abogado, desde el más culto hasta el más humilde, todos preguntan en qué etapa estoy. Todos preguntan en qué etapa estoy. Porque de eso va a depender qué tratamiento le damos. ¿Cuánto va a vivir? Le doy quimio, le doy radio, lo opero primero. Todo va a depender de eso, de la etapa del cáncer. Y para yo saber la etapa del cáncer hay varias armas. Y la principal es la tomografía de tórax, abdomen, pelvis con contraste. TEM. ¿Ya? TAC ya pasó hace mucho, ya no existe. Tiene que ver con los niveles de los cortes, ¿no? Y después, ecografía endoscópica. Porque yo quiero saber, habíamos dicho que el cáncer nace en la mucosa y va avanzando a las otras capas.
A medida que va avanzando a las otras capas, va a haber compromiso de ganglios. Si hay compromiso de vasos, infiltración linfovascular, puede ir a otro sitio. Entonces yo debo saber hasta qué capa ha entrado o ha llegado con la ecoendoscopia. Y con el resto, si saltó al pulmón, al hígado, siembra en la barriga. Y finalmente, hace más o menos 10 años, la laparoscopia. Es una operación. La laparoscopia es una cirugía que yo entro en el abdomen del paciente, con anestesia por supuesto, y verifico in situ cómo está el cáncer. Si yo veo el cáncer en el estómago y llegó hasta la serosa, entonces digo es un T4A. Si veo este tumor que se metió al hígado, y es otro órgano, es un T4B. Entonces con la laparoscopia yo puedo estadiar mucho mejor. Y todos los estudios dicen que con la laparoscopia el 40% de los pacientes cambian de diagnóstico. Casi la mitad. Es un montón. ¿No? Ya eso hemos hablado. Cáncer temprano. Definición de cáncer temprano. Es eso, ya, eso sí aprendan. Les van a preguntar, está en el parlamentario, pregunta de especialidad, de subespecialidad. Acuérdense, compromete la mucosa y su mucosa, ahí está, cáncer temprano. Sin importar compromiso ganglionar. Ya, acuérdense eso. El concepto es dos cosas. Uno, que por las capas llega a los dos primeros. Y el segundo concepto es sin importar metástasis. Tú puedes tener un MSM con metástasis ganglionar. Sigue siendo temprano. ¿Ya? Dos connotaciones. Si dicen la mitad, jalados. Y el otro es avanzado. Cuando tienen cáncer precoz es la clasificación endoscópica. Y si tienes cáncer avanzado, es la clasificación de Borman. Todos los que llegan a este grado de ustedes saben esto, ¿no? ¿Dónde les enseñan? Todos saben. Gastro. Gastro, que es de medicina. Clínica. Hacen cáncer. No. Ya. Está bien, pues. Cuanto más repiten información que es vital, está bien. Otra cosa, miren, el patólogo, les decía, el patólogo es demasiado importante para nosotros. En cáncer es demasiado importante. Porque no solamente es que confundas que no es cáncer con que es cáncer. También es muy importante, dentro de los cánceres, no debes confundir el tubular con el anillo de sello. Porque el pronóstico cambia. El anillo de sello le da a esa chiquita que les comenté, en la tecnóloga, le dio anillo de sello. Da a los jóvenes, es muy agresivo y da en el cuerpo. Mira, le estamos dando información para la clínica. En cambio, el tubular da a los viejitos, tiene que ver con el HP y está en el antro. Y es mejor que te dé un tubular que un anillo de sello. El tubular, escuchen, en etapa 2, bien operado, puede vivir 15, 20 años y se muere de otra cosa. En cambio, anillo de sello, en la misma etapa 2, bien operado, va a vivir 4 años en promedio. ¿Ya? La agresividad del tipo histológico también importa. No solo dices es cáncer, ¿no? Hay muchos parámetros para que tú digas este cáncer es muy malo. Nosotros del INEM y del IREN manejamos guías. Y hay guías en el mundo, pues depende cuál es. ¿Ya? Tú puedes entrar a internet y dices cáncer gástrico. Te va a salir la literatura de América, de Europa, de Asia y la nuestra. Si tú lees la de Europa, es completamente diferente a esto.
por ejemplo, ellos, tienes un cáncer en etapa 2. Ellos dicen, tienen que recibir quimioterapia, luego te operas. Los asiáticos en Japón dicen, cáncer en etapa 2, estaría acá. Se va, se opera, de frente. Y luego le damos quimio, adyuvante. ¿Ya? Quimio neoadyuvantes antes de la cirugía y adyuvantes después de la cirugía. Entonces, dependiendo en qué escuela está y dependiendo de sus cirujanos, puedes ofrecer la alternativa. Lo que nosotros seguimos, la escuela, es la mejor escuela, la asiática. ¿Ya? Son los que el 63% de cáncer de estómago en el mundo está ahí, en Asia. Japón, China y Corea. Y los japoneses son los que tienen sus guías, como esta. Y hay que resumir acá, toda la clase vas a resumir acá. Una vez que has diagnosticado con una endoscopía, luego le has hecho tomografía, le has hecho ecografía endoscópica y luego la paroscopía, ¿cierto? Con eso ya tienes exactamente en qué etapa está el cáncer. Sabiendo en qué etapa está, dices M0, no hay metástasis. ¿Ya? Y M1, metástasis. Los que tienen M1 es catalogado 4B. No hay nada que hacer. En el sentido de curarlo, ¿no? Por supuesto que hay mucho por hacer. Le puedes dar quimioterapia paliativa, manejo del dolor y todo eso. Pero cuando es M, en esperanza de vida, no hay mucho por hacer. Cuando no hay M, todo este grupo es el cáncer localizado. Allá, cáncer metastásico. Ya es fácil. Si está localizado, dice, si está en una etapa muy temprana, es un T1A, M0, N0, resección endoscópica. Por gastro se puede sacar. Y si el gastro no lo puede sacar, le hago gastrectomía. ¿Ya? Para ustedes ya está suficiente con eso. Los cánceres que no han hecho metástasis, pero está avanzado, T2, T3, T4, se operan. Los operamos y después le damos quimio como adyuvancia. Hay una situación especial en el que, por ejemplo, hay una paciente, vamos a llamar a Ana, ¿ya? Ana y Margarita. Los dos tienen metástasis. Las dos pacientes tienen metástasis. Ana tiene una metástasis retroperitoneal única. En cambio, Margarita tiene metástasis en el hígado y en el peritoneo. Entonces, hay categorías de metástasis. Una cosa es que tú tengas siembra en toda la barriga y otro que tengas una metástasis única, resecada. Por lógica mongólica va a vivir el que tiene uno solo, ¿no es cierto? Va a vivir más. No es tan bueno por tener metástasis, pero va a vivir mucho más. Entonces, pensando así, los que son oligometástasis, se llama estos tres. Oligometástasis solamente en la aorta, uno en el hígado o hasta 3 resecable, o lavado peritoneal positivo. ¿Qué significa eso? Yo entré a la laparoscopía, vi toda su barriga, está normal todo. A mis ojos, no hay metástasis, no hay siembra, pero se hace un procedimiento que se llama lavado. Echo agua, cloruro, 100, hago una mezcla en todos sus intestinos, el epiplón, con la intención de sacar células, y luego lo aspiro. Ese líquido que he lavado y aspirado se va a patología. Lo centrifugan, el sedimento lo procesan, se llama PAP-LOC-CEP. Y dentro de ese sedimento está el patólogo buscando células neoplásicas. Cuando eso sale positivo, se dice lavado peritoneal positivo. Se cataloga como metástasis también. Pero el cirujano ni siquiera lo ha visto. Por eso entra en la categoría de oligometástasis. Entonces, a los pacientes con oligometástasis, los saco del M, les doy quimioterapia. Esto es neoadyuvancia y quimioterapia. Después de darles quimioterapia neoadyuvante, los operamos. Es decir, saco el estómago y saco esa metástasis única.
y cambia el pronóstico y se comporta casi como un 3, no como un 4 que estábamos pensando. ¿Ya? Y ya los últimos que tiene siembra, pulmón, hígado, peritoneo, mucha enfermedad, quimioterapia paliativa o calidad de vida. Y ya está, ese es el tratamiento de cáncer de estómago. ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctor, una consulta. Ah, ¿Va a venir esófago? sí, claro, hay que hacer esófago. O lo anulamos. Pero ustedes no vienen nada, ¿no? Pero esófago es sencillito, es porque aprueben más bien. En el esófago vamos a ver tres cosas simplemente: acalasia, reflujo y cáncer. Esófago. Ya es muy sencilla. Pero sí les van a molestar con estas cosas, ¿no? Que tienen que saber. En anatomía ya lo han llevado, ¿no? Cuando te toca un caso de, no sé, de Erge, el tutor, el profesor que está, te puede decir, a ver, escríbeme la irrigación o el drenaje venoso del esófago inferior. Ya lo saben, ¿no? Se supone. Ya, la irrigación es esto. Separas en tres: superior, medio, inferior. Las de arriba van a la subclavia, las tiroideas, intercostales. Los del medio a la torácica, bronquiales. Y del tercio inferior, la frénica y la gástrica izquierda que llega hasta arriba. Con esto que se van a molestar, tienen que aprenderlo, recordarlo más que aprenderlo. Se supone está en anatomía con su cadáver. ¿Han llevado cadáver ustedes? ¿Y cómo aprenden anatomía? 3D. ¿Ah? Había COVID. Ya, y si no hay pandemia, ¿cómo aprenden? ¿Sí hay cadáver? ¿Real o software? ¿De cadáver o ya de, así como estas cosas horribles que nos ven para CBC, para sentencias? ¿Y le salen las venas, por ejemplo, estos ahí? Es que lo aprendes cuando está en real, pues. Bueno, en virtual ya lo van a saber. Los superiores, similar a las arterias, con las venas esofágicas van a ir al ácidos y de ahí a la vena cava superior. Cosas grandes que se tienen que acordar. Miren, medio y superior van a la cava. En cambio, el tercio inferior van a ir por la gástrica. En estómago eso ya lo vimos. Van a la vena porta. Entonces, el primer tema es acalasia, ¿no? Sin relajación. El problema es que hay una compresión en el esfínter esofágico inferior y el esófago de arriba se empieza a dilatar, ¿no? Ahí está la imagen típica del pico de pato. Es un trastorno de la motilidad del esófago y la falla está en el esfínter esofágico, en el músculo circular del esfínter esofágico inferior. Entonces, como no se relaja, toda la comida está ahí. No puede pasar el paciente. Y el principal síntoma, no puede, eso se refluja. Disfagia, bueno, pasa. No se relaja. Cuando come sólido duele más. En todos hay tres tipos. En todos
separación falla. Está cerrada. El esófago disminuye o desaparece la peristaltis. Y en el tipo 2, la presión disminuye. En el tipo 1 la presión está normal y en el tipo 3 hay contracciones espásticas básicamente en el esófago inferior. ¿Cuál es la diferencia entre reflujo y regurgitación? Porque los que tienen atalasia hacen regurgitación. Y en la otra enfermedad terge hay reflujo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene el ácido? El ácido es el que regresa, rompiendo el esfínter. En cambio acá el esfínter no deja subir nada. Regurgita lo que comes y está en el esófago. Entonces ellos toman bastante líquido para, por presión hidrostática, empujar lo que está en el esfínter. ¿Qué se hace? La radiografía que han visto, puedo hacer manometría esofágica. El tratamiento varía desde tratamiento médico con isorbide, nitratos, antidepresivos, bloqueadores de canales de calcio, hasta inyectar para relajar el esfínter, toxina, botulínica, y si nada de eso funciona, balón. Hay unos dilatadores que los gastros ponen en el esófago y los van aumentando como un globo, vas inflando para romper el esfínter, dilatar con eso. Tienen que ser varias sesiones. Y si ninguno funciona, el que sí funciona es la fundoplicatura. Y para los otros temas también, ahí está Nissen, Dor y Toupet. Ya, memorícense, acuérdense, ahí está facilito el dibujo. Nissen es 360 grados y se usa en eje, acuérdense. ¿Ya? Dor es 180 y por delante. Y Toupet es 270 por detrás. ¿Ya? La intención es hacer una chalina al esófago para que no se suba y aumente la presión media. Y ahora van a entender por qué. Ya, ¿se dan cuenta dónde estamos? ¿Dónde está entrando la gasa? ¿Qué está quemando? Esto que cuelga acá es estaba colgando acá. El hígado, el lóbulo izquierdo. Esto es el pilar diafragmático izquierdo. Este es el esófago. ¿Están en contexto? Ya. Está ingresando, cortando ¿qué? Recuerda, el esófago no tiene serosa. ¿Qué se está cortando? ¿Qué capas tiene el esófago? Está cortando la capa muscular, porque justamente el esófago no tiene serosa. Adventísimo. Este es el pilar, ¿no? Pilar diafragmático izquierdo, derecho. Y lo que ha hecho es abrir los músculos longitudinales del esófago, lo está abriendo y está cortando el músculo. Y se deja abierto, mirad. Músculo del esófago, ¿y esto qué cosa es?
Al esófago solo lo está cubriendo en esa parte la mucosa y su mucosa. La capa muscular longitudinal está abierta. Eso es la famosa miotomía de Heller. Como el problema es el esfínter que está cerrado, dejamos abierta la capa muscular. 5 centímetros para arriba de la unión esófago-gástrica y 2 para abajo. Ahora va a reparar y ustedes me van a decir cómo quedó el reparo. Está cosiendo al músculo ¿qué está pegando al músculo del esófago? Ahí ha cerrado un poco los pilares. ¿Qué está llevando? Hacia el músculo del esófago, hacia el vértice. El estómago, el fondo del estómago. Primero ha sido al lado izquierdo, luego al lado derecho. Entonces, el fondo del estómago está cubriendo como una tapa al defecto que podría producirse como una hernia o podría haber filtración. Entonces, ¿cuál de ellos es esto? ¿El DOR, el Nissen o el Toupet? DOR. A ver, regresamos. ¿Cuál es? DOR. DOR, ¿no es cierto? Y entonces, la respuesta para acalasia es miotomía de Heller más fundoplicatura tipo DOR. Ya, el otro es esto, el ERG. Saben ustedes, ¿no? Que, a ver, díganme, la estratificación o la histología de la mucosa del esófago y del estómago. ¿No saben? Ni a complagio. Y el problema es ese, en ERG. La mucosa del esófago no sabe vivir en ácido. El estómago sí, bueno, toda su vida está en ácido clorhídrico. Ya me dicen más luego qué es. No, la histología estoy preguntando. ¿Cómo es la histología en esófago y en estómago? Entonces, el problema acá es que el ácido del estómago sube al esófago, en ERG. Y acá el principal problema va a ser pirosis. Cuando el ácido sientes que sube, eso es pirosis. Pero también va a haber regurgitación. ¿Por qué? También va a haber disfagia acá. En ERG, ¿por qué hay disfagia? Si no está obstruyendo. Porque se inflama el esófago, por esofagitis. De tanto ácido que llega al esófago, se inflama. Y cuando tú comes en una zona inflamada, tienes dolor, disfagia, no pasa. El resto es asma, bronquitis, neumonía, es fácil de adivinar. ¿Por qué? Sobrepeso, hernia del hiato. Casi la mitad de los ERGs se acompañan de hernia del hiato. ¿Qué hernia será? ¿Tipo 1 o tipo 2? Pregunta de examen. El tipo 2 está al costado, en el diafragma. El 1 está en el hiato. Embarazo, cualquier cosa que aumente la presión, retardo del vaciamiento gástrico, que has operado de algo. Esclerodermia es una enfermedad que acorta el esófago y puede producir ERG.
¿Qué se hace? pH-metría. ¿Qué es la impedancia? Impedancia es medir el pH en varios niveles del esófago para que concluyas y digas, este esófago está sufriendo de reflujo. Hay acidez arriba, no debería, es alcalino. Y pido esofagograma, radiografía, tomografía, pH-metría, impedancia. Hay una clasificación para determinar el grado de esofagitis. Uno de ellos es Ángeles, el otro es Savary-Miller, pregunta de examen. Y es facilito de adivinarlo, pues ya. Todos tienen que ver con que hay heridas, hay úlceras. A menos de 5 milímetros, B más de 5 milímetros, pero no se juntan. C se juntan, no llega al 75%, y D más del 75%. ¿Ya? Está en el balotario esto, acuérdense. Y determina, lo puedes saber bien bonito, responden los alumnos el C. Y le dicen, ¿para qué es? No saben para qué es. ¿Cuándo se opera el ERGE? Cuando hay complicaciones. Esofagitis, sangrado, Barrett. Y si está acompañado de una hernia hiatal, y dijimos el tratamiento para ERGE es Nissen. Barrett largo, Barrett corto. Mucho ojo con el esófago de Barrett. Tienes que tomar en cuenta dos cosas. Ya sabes que el ácido regresa y la mucosa del esófago empieza a transformarse y empieza con el barro. Y ahí tienes que tomar atención si es displasia de alto grado o displasia de bajo grado. Si es de bajo grado, control endoscópico, ¿ya? Si es de alto grado, fíjense, 60% de los pacientes con Barrett tienen cáncer. ¿Ya? Cuando es Barrett con displasia de alto grado, lo tratas como si fuera cáncer. El seguimiento es cada 2 años, pero si hay displasia de alto grado, lo tratas como cáncer, porque casi 60% de los Barrett con displasia de alto grado tienen cáncer. Por eso, si tienes ERGE sin nada, la solución es Nissen. Si tienes Barrett con displasia de bajo grado, Nissen. Pero si tienes Barrett con displasia de alto grado, resección, ya, esofagectomía. Ya. ¿Quién me explica qué están haciendo? ¿Alguien? Dicen. No, pues, ¿qué están haciendo? No fondo aplicado. ¿Qué identificas? El diafragma, el hígado. Para que se mueva el fondo gástrico ya se han liberado los vasos cortos, y es el primer paso de fundoplicatura. Del dolor de cualquiera, tienes que liberar el fondo y secando los vasos cortos, si no, no se mueve.
cuando hay hernia yatal tipo 1, Nissen también sirve para que todo este complejo del esófago con el estómago que está hecho una charina no se suba, ¿no? Un stop para que no suba. Esto es Nissen. Se ha movido todo el estómago, lo está midiendo, incluso debe ser 2 centímetros. Va a poner un punto más por eso y lo va a fijar al esófago. Para que no se mueva, si no jugaría como un anillo, ¿no? Pues va a estar estático el estómago con el esófago y todo va a moverse en bloque. Ya, eso es Nissen para Erge. Ya, con eso no creo que se olviden, ¿no? El otro era Dor para Acalasia. Y hay cáncer de esófago simple. La vida no tiene que ser complicada. Hay 2 cánceres. ¿Ya alguien ha googleado la mucosa? Del esófago es epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Ajá. Y del estómago es cilíndrico simple. Ya, por eso en el estómago da adenocarcinoma y en el esófago da epidermoide. ¿Ya? Cuando tú ves en general el cáncer de esófago, 15% arriba, 50% en la mitad y 35% abajo. Y recuerden, acá da adenocarcinoma porque son cilíndricas glándulas. Aquí da epidermoide. Entonces, el epidermoide está afectando básicamente arriba, tórax y cuello. En cambio, el adenocarcinoma básicamente afecta y tiene que ver con el reflujo. Tiene que ver con la obesidad, con la presión, con hernia yatal. ¿Ya? Fácil. Hay 2 cánceres de acuerdo a ese origen y la ubicación es arriba epidermoide y abdominal adenocarcinoma. No pueden fallar, ya se pueden para toda su vida. Y como habíamos dicho, el adenocarcinoma tiene que ver con eje, tabaquismo, obesidad, síndrome de Zollinger-Ellison y Barrett, que habíamos hablado hace un poquito. En cambio, el escamoso tiene que ver con alcohol, con tabaco y los alimentos calientes. Está descrito, ¿ya? No toman café caliente. Componentes filtrosos, igualito que en estómago, acalasia, estenosis, tilosis. ¿Alguien sabe qué es tilosis? Mutación en el P53. Pregunta de examen. Nosotros no nos vamos a preguntar, pero sí lo vi cuando postulé a la segunda especialidad. Igualito que en el estómago. No hay otra forma. Hago endoscopía y hago biopsia. Y ya sé, es epidermoide, dónde está localizado. Y para estadiar, ¿qué se hará? ¿Qué se hará? Pequeños cambios con estómago, casi nada. Quiero saber hasta qué capa ha entrado, ecoendoscopía. Quiero saber si ha ido más allá, tomografía. Miren, esto es el esófago, esto es la aorta. Como no hay serosa, fácilmente se mete al mediastino y engloba o envuelve la aorta. Cuando hay compromiso del esófago con la aorta, tiene un nombre, un famoso médico cirujano, el índice de Picus se llama, más de 90 grados, así resecado. Y en estándar mundial, a estos 2 le agrego PET-CT, porque quiero ver compromiso ganglionar. Como no hay serosa como en estómago, se va rápidamente por infiltración linfovascular. Y PET-CT ayuda más que en estómago, en esófago. Una vez que ya sé dónde está el cáncer, hasta dónde llegó, digo, similar a estómago. Hago endoscopía, biopsia, tomografía y PET. ¿Ves? Acuérdense, ahí está todo el resumen. Digo IM, tratamiento paliativo. Hay metástasis, no hay nada que hacer, esófago no hay nada que hacer. Y si estoy para este lado y es enfermedad precoz y está T1, resección endoscópica
o hasta T1B, T2 hago cirugía, y si está más avanzado le doy quimio y radioterapia. Acuérdense, la radioterapia funciona muy bien en epidermoide, en canal anal, en recto, en esófago, cáncer de piel, mano, cara, funciona muy bien radioterapia en epidermoide. ¿Ya? Y acá en esófago también. Le doy quimio radio, si reduce, lo opero. Si no reduzo, paso tal vez a quimioterapia, calidad de vida y lo demás. ¿Ya? Simple. Simple. Preguntas. Entonces, esta parte del esófago es pequeña para que aprueben y no fallen. Si fallan en el estómago y acá no fallan nada. Ya, ahora sí, ya llegó. A ver, Torres. ¿Quién es Torres? ¿Torres qué? A ver, explícanos. Cualquiera de los Torres. ¿Qué ven? Hay un tumor en cabeza de páncreas. ¿Dónde está el páncreas? Nada, Reyes. En cualquiera de las imágenes, a ver qué sospechas que es. Aunque sea por el título, ¿no? Un tumor, pues ya estamos haciendo cáncer. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo pueden bajar un poco? ¿Se mueve? Un botón de ahí, doctor. ¿Dónde está rojito? Se machuca ese botoncito. ¿Este? No. El del otro. El negrito. Ah, ese. Para bajar. ¿Por qué no se nadie dijo cómo hay que hacer eso? Sufriendo. Ya vamos a hablar de los tumores periampulares. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son? Páncreas. Duodeno. Y Ampuloma. ya todos han leído los tres primeros. Como no se nota, están adivinando el último. ¿Ya qué es el último? Cualquier tumor del duodeno. Y es lógica mongólica, muy todo es lógica en medicina. Si acá está la ampolla, los tumores periampulares van a estar acá. La cabeza, la misma vía biliar, la misma ampolla y el duodeno. ¿No hay otro? No hay otro. Y hay que ser simple su vida. Los peores, los más agresivos, los más malos, es páncreas y vía biliar. ¿Ya? Y el mejor, el que querrías que te toque, es ampuloma. ¿Ya? Acuérdate, es el de mejor pronóstico, ampolla de Bata. Después de ampolla, seguiría duodeno en buen pronóstico. Entonces, más o menos, el orden es ampolla, en mejor pronóstico, le sigue duodeno, vía biliar y cabeza de páncreas. Páncreas es el peor. Así te operemos, vives 3, 4 años. Es muy letal, demasiado letal. Entonces, por lógica mongólica, acá hay que hacer casi toda la clase.
Si yo tengo un tumor acá, ¿qué va a ocurrir con el resto? A ver, Reyes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a obstruir? ¿Cuál? Que hable. La vía biliar. ¿Qué más? Conducto pancreático. El pancreático. Y el duodeno. Y el duodeno. Ya, vamos a hablar de la vía biliar. ¿Qué va a ocurrir con el hígado, con la clínica? ¿Y cómo va a venir ese paciente? A ver, haz un ejercicio. Ictericia. Ya, ese gordito que está riendo, ¿sabes? Empezamos contigo. Dinos la clínica si se obstruye la vía biliar. Ictericia, hígado, Define ictericia. color amarillento de la piel. La definición es el color. La bilirrubina. ¿Cuándo se hace evidente la ictericia? Evidente. Eso es en pediatría. Mayor a 10. Ya, esos datos tienen que saber ustedes, si no van a aparecer enfermeros. O peor, ¿no? Técnicos. Está amarillo, pues sabes que es ictericia, pero la definición médica no es que está amarillo, es que la bilirrubina se pigmenta en los tejidos laxos y cuando supera 2.5 tú lo ves. Eso es la definición. Ya, sigues el ejercicio. ¿Cómo te apellidas? Normal. Dolor abdominal, hipocondrio derecho, epigastrio. Ya estamos con la ictericia. Hay que seguir hablando de la ictericia ya. Sabes que la bilirrubina está más de 2.5. Viene un paciente de 70 años, le haces su perfil hepático y su bilirrubina está en 28. La que sigue es el mismo paciente, tiene 27 años y su bilirrubina está en 7. A ver, ¿qué haces con tu paciente y tú qué haces con tu paciente? El mío tiene la bilirrubina elevada. 27. No dijo 27, 28. Ya. ¿Qué vas a hacer? Sacar bilirrubina directa e indirecta. Ya, está directa 25 y indirecta 3. ¿Operas? Un drenaje. ¿Cómo es eso? ¿Una eco? ¿Ya? ¿Qué estás buscando con la eco? Un cálculo también. Si es intra o extrahepático. Ya, a lo que quiero llegar es cuando tú tienes un paciente que viene amarillo, tú estudias, pues, ¿no? ¿Por qué está amarillo? Obligatoriamente tú pides análisis, ¿no? Hemograma, perfil hepático, perfil de coagulación. Si ya salió en 28, está bien, está mal, lo observo, lo mando a la emergencia, o le digo, haz tus análisis y regresas en una semana. Emergencia. Encefalopatía. La ictericia es una emergencia. Una cosa es que esté en 10, otra cosa es que esté en 30. Dependiendo de eso, es la emergencia. La literatura escrita
Algunos dicen 15, otros dicen 18. Ya, para nosotros es 15. Más de 15 de bilirrubina total es una emergencia. Ya no puede estar deambulando ahí en consulta. Entonces, llega un paciente con bilirrubina en 34, o tu paciente con 28, debes enviar a la emergencia. O si está en emergencia, primero lo hidratas, lo pones vía. Segundo, con una bilirrubina tan alta, tiene riesgo de colangitis, inicias antibióticos. ¿Para qué? ¿Qué quieres? ¿Qué gérmenes quieres atacar? Gram negativos. Están perdidos. Y tal vez anaerobio si hay mucho tiempo. Después le pongo sonda Foley. ¿Por qué? Por la Foley. Y entonces deben saber de las complicaciones de la ictericia obstructiva. Por eso es una emergencia. Primero, porque se infecta y le da colangitis. Colangitis mata. ¿Ya? Por eso tienes que ponerle vía, tienes que iniciar antibióticos y en lo más pronto drenarlo. ¿Ya? La primera es colangitis. La segunda, insuficiencia hepática. Como el hígado está que produce todo el tiempo la bilis, el hígado no sabe que abajo está tapado. Toda la bilis regresa, sube por el hepático, colédoco, al hepático, luego al hepático común, a la derecha, a la izquierda, sigue subiendo al segmento 3, al segmento 2, sigue subiendo, ¿a dónde va? A los espacios de Dice. Todos esos espacios de Dice se empiezan a congestionar y los hepatocitos se van a ahogar en su propia bilis y luego entran en insuficiencia hepática. Ya, ese es el otro problema. Y el tercero es insuficiencia renal, taponamiento renal por pigmentos. Entonces, cuando está amarillo un paciente, tú tienes que actuar a la velocidad. Si está en 10, así pues no hay problema, ¿no? Puedes regresar en una semana y hacer su... Actúas por esos tres principios. Una vez que has salvado eso, lo segundo que quieres averiguar, ¿qué es? Nivel de obstrucción. Si está amarillo, tú no sabes si está en la ampolla, si está en la vesícula o más arriba. Y para que digas nivel de obstrucción, pides ecografía, tomografía, resonancia, dependiendo de la clínica. Siempre el primer paso es ecografía, ¿no? Todo que está por encima del duodeno, la ecografía es muy sensible. Te dice el tamaño del colédoco, del hepático, dilatación, hasta un cálculo lo puede ver. Ya, si la ecografía no es suficiente, pasas pues a tomografía, luego a resonancia. Así actúas. Y una vez que ya sabes dónde está la obstrucción, si es una emergencia, lo drenas. Ejemplo, si el tumor está abajo, en la ampolla, tú puedes pedir al gastro que le haga una CEPRE y ya lo has drenado. Si el tumor está arriba, como un Klatskin, en la bifurcación, tú pides al radiólogo CTPH y lo drena transparieto hepático. Si no hay radiólogo, no hay gastroenterólogo, el que soluciona es el cirujano, pero es la última opción, porque los otros son menos dañinos que una cirugía. ¿De acuerdo? Hay casos en el que acá el tumor no solamente obstruye el Wilson ni la bilis, sino también el propio duodeno. Lo come además. Entonces tienes que hacer el drenaje biliar y un bypass del estómago al yeyuno para que recupere
la alimentación o el tránsito. Ahí está el dibujito. Hay un tumor que está obstruyendo la vía biliar, se congestiona todo y todos los síntomas en porcentaje de qué ocurre cuando tienes un tumor periampular. Por supuesto, el dolor y la ictericia está casi en todos. Acolia, ¿qué es acolia? Coluria. Orina incolora. No, orina bien cargada. ¿Qué? No. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué hacen? Por metabolización de la... Ya déjalo hablar, ¿eh? Están murmurando y no saben. A ver, completa tu idea. Por el metabolismo de la bilirrubina, el urobilinógeno, hay un aumento del urobilinógeno y eso provoca la coluria. Y hay un descenso de Estercobilina. la estercobilina y por eso hay acolia. Por supuesto, lo que han visto en la primera imagen era adenocarcinoma de la ampolla. Pero cuando hablas de los tumores en general de la ampolla, hay benignos, potencial maligno y los malos. Se puede haber de todo. A veces, por mal patólogo, una vez entramos y el patólogo, malísimo, nos dice adenocarcinoma de la ampolla. Queremos salvar al enfermo. Confiados en el patólogo, le hacemos la WIP, le sacamos todo, duodeno, estómago, vía biliar, páncreas y yeyuno. Y cuando sale la patología, salió el león en fibro benigno. O sea, no era necesaria la cirugía. ¿Ya? Por eso es importantísimo un buen patólogo. Hay entre el benigno y el maligno están los tumores neuroendocrinos. ¿Ya? Acuérdense. Dependiendo, hay tumores neuroendocrinos que se comportan mal, como los adenocarcinomas, carcinoides, y los benignos, que son tumores tal cual neuroendocrinos. Y dependiendo cuál es, tú dices, ¿le hago la cirugía o valoro simplemente puedo hacer una derivación y ya el paciente va a estar bien? Como les había dicho, la ampolla de váter es el que mejor va. Ya su resecabilidad, mira, tienes cáncer de ampolla, resecabilidad 78%, casi todos. Y si comparas con un tumor de cabeza de páncreas, mira, apenas 22%. Cuando ya te das cuenta del cáncer de páncreas, ya está muy avanzado. Entonces es conveniente que tengas un tumor de la ampolla de váter comparado con cabeza de páncreas. Ya, esto va a servir más o menos para todos los tumores periampulares. Es de páncreas, pero se extrapola a los demás. Y básicamente tiene que ver con que si puedo o no puedo operar el tumor del duodeno, del páncreas, de la vía biliar. A ver, ¿quién se da cuenta y qué parte es? La mesentérica superior. Intercomplagio, ¿qué creen que es? ¿Nada? Esa D es de duodeno. A ver, con ese plagio. Ya, ¿qué será la P? Páncreas. Páncreas, pues, ¿no? El de arriba.
la vena, ¿ya? La vena, esta, Arteria mesentérica. ok, esta, esta, esa, ¿cuál? ¿Colon? Viene cava inferior, muy bien. ¿Y esto? La renal Renal, izquierda. la renal izquierda, por supuesto. Ya. Todos los otros tumores podemos extrapolar aquí. Cuando digo que no puedo operar, que no puedo sacar el tumor, no se saca cuando hay compromiso de la vena y la arteria mesentérica. Acá está el tumor, esto es el tumor. No llega, está lejos. Esto es resecable. Y miren al otro lado. El tumor ha infiltrado la arteria y apenas se ve un pedazo de la vena. Esto es irresecable. Porque ¿qué pasaría si lo saco la mesentérica? La arteria superior, ¿no? Arteria mesentérica superior. ¿Qué sucede? Isquemia. Si nos llevamos, ¿ya? ¿Qué se isquemiza? Intestino. Colon lo puedo sacar. No es Intestino importante. delgado. No es tan importante. Yeyuno ilíaco. Todas las asas, desde duodeno hasta la mitad del colon transverso. Se sacrifica todo eso. O sea, no hay forma de que te la vuelves la mesentérica. Tienes que hacer trasplante de duodeno, yeyuno, ilion y colon. Ya, por eso es irresecable esto. Al medio se llama borderline. Quiere decir que a estos pacientes les puedo dar quimio antes de la cirugía, el tumor se achica y puedo convertir algo irresecable en resecable. Ya existe eso, borderline, y después lo puedo operar. El diagnóstico es fácil, pues no como en estómago, no hay otra forma. Llego a la ampolla, allá es diferente, ¿ya? Para el estómago es suficiente una gastroscopía, pero para llegar al duodeno tiene que hacer duodenoscopía. Es más largo, tiene una visión lateral, en cambio el del endoscopio su visión es frontal. Del duodenoscopio tiene que ser visión lateral con 30 grados para ver de costado, si no se pasarían las lesiones. Y biopsia. Después de la biopsia, tomografía, ecoendoscopía, tomo, CEPRE, laparoscopía, marcadores, y con eso decido. Ahí está la vía biliar, miran, ¿no? La vía biliar es esta y el otro es el Wilson. Así está generalmente, separaditos. En el 75% tienen un conducto común, es decir, más o menos a 1 centímetro se juntan los dos y llegan a la ampolla. El tratamiento Whipple, duodenopancreatectomía. En los tumores benignos, pequeños, o el paciente está en muy malas condiciones, puedo hacerlo primero, resección local. Abro el duodeno y saco el tumor. ¿Ya? Pero el gol estándar es Whipple, esto es la cirugía. ¿Qué se saca? La vesícula. ¿Qué se corta? La vía biliar. ¿Qué más? El estómago. Sale todo el duodeno con la cabeza del páncreas y unos 15 centímetros del yeyuno. Entonces queda así, todo volando. Y el asa de abajo, el yeyuno, se sube para reconstruir todo. Al páncreas, a la vía biliar y la vía digestiva.
Ya, esto es la Whipple. Esta Whipple ya, ahora ya se hace por laparoscopía. En el IREG ya hemos hecho tres por laparoscopía. Por supuesto, en abierta se demora como 5 horas y en Whipple como 7 horas laparoscopía. Pero sí es posible. Y les decía, cuando el cáncer está muy avanzado, sea de páncreas, sea de ampolla, cualquier tumor periampular, no sale, porque les dije, ¿no? Porque es irresecable, pero está obstruido la vía biliar. No le vas a dejar con su DREN para siempre, este paciente va a vivir, digamos, año y medio. No le vas a dejar con su DREN para afuera. O un stent, se infecta, se tapa. Entonces se hace la famosa cirugía paliativa. Es un bypass biliodigestiva. Y miren pues, ¿no? El yeyuno se sube y se empata con el hepático. Y luego se reconstruye otra vez en Iderux. Y como les había dicho, si acá el tumor tapa el duodeno, tampoco come. Entonces se hace otro bypass del estómago al yeyuno. Doble derivación. El siguiente es cáncer de vía biliar o colangiocarcinoma. Da a mayores, muy mayores. Quiste biliar, colangitis esclerosante son los factores de riesgo. Y cálculos en todo el trayecto de la vía biliar. Ictericia, ¿no? Ya el paciente viene amarillo porque es pequeño el tumor y se obstruye. Pido todo lo que hemos hablado y le agrego marcadores. CEPRE, tomografía, resonancia, ecoendoscopía, y la lesión está más arriba, solo en el conducto de la vía biliar. El tratamiento estándar, si es que está localizado, es otra vez la Whipple. Duodeno, pancreatectomía cefálica. El único tratamiento que logra curación es la cirugía. Igualito que en estómago, en esófago, en cualquier cirugía o cáncer digestivo, el que cura es la cirugía. Aquí están los factores de riesgo para duodeno, cáncer de duodeno. Acuérdense, ¿ya? Cáncer de duodeno les da a los que tienen PAF, poliposis adenomatosa. Eso han hablado en cáncer de colon. ¿Ya? Los que tienen cáncer de colon y tienen PAF o Lynch hacen pólipos en el duodeno y hacen cáncer. ¿Y cómo se presenta? Anemia e ictericia. Anemia y ictericia. Y obstruye, pues mira, en la tercera cómo obstruye el duodeno. Entonces va a obstruirse tanto la vía biliar, el Wilson y la vía digestiva. Tomografía, si está localizado, vale la pena. Después de la ampolla, duodeno es el segundo mejor. Otra vez, Whipple. Y el último, el más agresivo, es páncreas. Cabeza de páncreas. Todos los factores de riesgo, pregunta de examen. Diabetes, lesiones premalignas, pancreatitis, obesidad, tabaquismo en todos. Aquí están los síntomas. Acuérdense cómo se presenta felizmente. Miren, casi 80% está en la cabeza. Y los que están en la cabeza nos damos cuenta porque viene amarillo. Cuando examinas tienes que darte cuenta, el hígado está congestivo, está grande. La famosa Courvoisier-Terrier. Tú palpas la vesícula pero no duele. Solo ocurre en cáncer periampular. Nódulo de la hermana María José, ya lo hemos presentado antes, Virchow, ascitis. Acuérdense de esto que es pregunta de examen. Vesícula palpable, pero que no duele. Hago ecografía, tomografía, CEPRE.
y la operación otra vez es URBI. Esta es una comparación para que se den cuenta la resecabilidad. Si te da cáncer de cabeza del páncreas, mira, 18%. Si te da ampolla, 76%. Vía biliar 52% y duodeno 68%. Páncreas es el peor. Preguntas, ya es el último tema en 5 minutos. ¿No hay preguntas? Ya esta última parte que es... ¿Por qué es importante este tema? Porque son lesiones premalignas. Pueden convertirse en cáncer. Si no los operas, se convierte en cáncer, y si es cáncer de páncreas, se muere. ¿Ya? Y si los operas a algo que nunca se va a convertir en cáncer, te denuncian. Tienes que saber en qué paciente debes actuar. Entonces, son las lesiones quísticas del páncreas. Mnemotecnia. Hay tumor quístico de la abuela, que es el cistoadenoma seroso. ¿Ya? El tumor quístico de la mamá, que es el mucinoso. Y no está el de la nieta, que es el sólido papilar, se llama Franz. ¿Ya? Acuérdense, esos tres por mnemotecnia. De la abuela, de la mamá y de la nieta. Aparte de eso está el pseudoquiste, que siempre va como diagnóstico diferencial, porque te confunde con los otros quistes. Por imagen lo puedes confundir. Pero si ha tenido pancreatitis y ahora tiene una cosa así, el pseudoquiste hasta demostrar lo contrario. ¿Con qué lo demuestro? Al radiólogo, al gastroenterólogo, hace una ecoendoscopía, pone su aguja, va, aspira y lo manda a milasa. Si la amilasa está más de 250, eso es pseudoquiste y te olvidas. Hay otros como el neuroendocrino, el IPMN. Por ejemplo, esta lesión que está en el cuello del páncreas tiene áreas sólidas y áreas quísticas. Hacen biopsia, aspiración, salen células neoplásicas. Ahí no hay duda. Esto se tiene que operar. Y cuando lo sacamos, hicimos pancreatectomía corporocaudal, el resultado fue carcinoma neuroendocrino. Se tiene que operar. Sí o sí. Los quistes, tal cual, es la duda y es el problema. Este también tiene sólido al centro y quiste alrededor. Y está en la cola, pegadito al riñón. Esto es una paciente de 27 años, joven. Por eso es de la nieta. Y es un Franz. Esto es nuestro. Es del Irán. Ahí está, ¿qué ven? Ahí está. Es la vena esplénica, ¿ven? Que está estirada, moradita. Entonces estamos liberando aquí más o menos estamos en el cuerpo del páncreas y el tumor quístico está hacia la cola. Hacia la cola. Todos los tumores de Franz se tienen que operar porque se convierten en cáncer. ¿Ya? Todo tumor de Franz, sólido quístico, se tiene que operar. Y acá están por qué se tiene que decidir. Y ahí están todos los tumores quísticos en porcentaje. No les voy a pedir que se memoricen esto porque si yo voy a otro lado, el porcentaje cambia. Si yo publico del IREN, va a cambiar comparado con el INEM. Entonces esas cosas, en mi opinión, no se deben preguntar porque
puedes sacar una revista de Sajajistán que nunca publica nada y dices acá, yo tengo razón, ¿ya? Por eso, lo que sí quiero que sepan es a quiénes debo operar. Y acá está la respuesta. El primero es cistoadenoma seroso, es de la abuela, más de 60 años. Cistoadenoma mucinoso, de la mamá, más o menos 55 años. Y esto es de la nieta, siempre está antes de los 30 años. ¿Ya? El sólido papilar o de Franz. Luego está el tumor neuroendocrino y los IPMN. Los IPMN, neoplasia papilar mucinosa del conducto, tiene que ver con el conducto, ¿ya? ¿Qué deben acordarse? El seroso nunca maligniza. Cero. Si es que es mayor de 70, 60, en la tomografía se ve lesiones múltiples como panal de abeja, tranquilos, no se opera, observación. Los mucinosos, casi 40% que se convierten en cáncer, se tienen que operar. Entonces una mamá joven entre 50 y 60 años y ves una sola lesión o 2 o 3 grandes, se tiene que operar, ¿ya? Los IPMN de rama principal, mira, el Wilson y se dilata 100%, o sea, no puede esperar. El IPMN de rama principal 100% maligniza y de rama secundaria hasta 30%. Y al Franz les he dicho que todos se deben operar, hay riesgo de 15, algunos llegan hasta 40, y los neuroendocrinos. Entonces, en resumen, tú tienes que estar seguro de dos cosas. Si es seroso, no lo opero. Si es pseudoquista, no lo opero. El resto, sí. El resto, sí. ¿Qué más? Ahí están los tipos, cómo se presenta por la imagen. Si tiene comunicación. ¿Quiénes tienen comunicación con el conducto? Solo los IPM. El resto no. ¿Ya? Pregunta de examen. Los IPMN de rama principal o rama secundaria. Nosotros. Aquí está en quienes le tengo que tener mucho cuidado. Cuando el CA19-9 sube, cuando el Wilson está más de 5 milímetros y si es más de 10 ya es demasiado riesgo. Y si hay mucina en el conducto. Porque el radiólogo, el gastroenterólogo entra, pulsa y aspira. Si ven células atípicas, neoplásicas o mucina, se opera inmediatamente. Porque tú puedes decir, ya lo controlo y el otro año ya está con cáncer, se muere. Cáncer de páncreas se mata. Les había dicho, la amilasa más de 250, eso es pseudoquiste. Y cuando el marcador agua en el quiste pasa de 192, esto es cáncer. Les había hablado, por gastro o por radiología, tú haces punción aspiración, ecoguiada. Mira su sensibilidad, 98%. El patólogo te dice células neoplásicas, no hay duda, este paciente tiene que operarse. Entonces, viendo la primera imagen, era un tumor sólido, quístico de la cabeza del páncreas y esta es la Whipple. Se sacó el tumor, esta es la paciente de 32 años. Esto fue por la paroscopía. Entonces, un tumor de Franz tiene que operarse. Preguntas.